Virtual en adelante. Sí, gracias, Señor. Así que vamos a ir conectados. Seguro la hermana va a seguir conectada también, así que vamos a ir juntos. Ese es el propósito. Cuán bueno y cuán delicioso es habitar los hermanos juntos, alimentándonos y entrenándonos para la venida del Señor. Este es el propósito. Y fiel es el Señor para seguir extendiendo su mano para sostenernos y alimentarnos en gran manera. Vamos a seguir un poco más sobre este propósito de tener un panorama bien visible, bien palpable de nuestros días, de nuestros tiempos, tener claridad del propósito de Dios para con su pueblo hoy, su pueblo anterior, el pueblo de Israel, una iglesia centrada en Jerusalén, preparada para aún lo por venir conforme a la promesa de Dios. Nosotros estamos en este tiempo donde también rugen informaciones y espíritus en los cuatro vientos, dice Daniel. Y ya a veces un poco cansador el ambiente, hablando por donde nos movemos, por donde el Señor está entrenándonos y probándonos para la postre hacernos bien. Ese es su propósito. Y queremos tener claridad en estos, podemos decir, tiempos en cuanto a su desarrollo y lo que va sucediendo en adelante para entender cada vez más con más claridad. Para que el motivo de cada momento cuando estamos quebrantados o suspirando por algo que a veces ni sabemos muy bien. Entonces, para entender muy bien dónde estamos parados, qué está sucediendo y qué acontecerá mañana, sea con la iglesia de Jesucristo, su pueblo hoy, sea con Israel, su pueblo escogido, pero hoy en pausa en cuanto a su promesa nacional y en cuanto a los acontecimientos mundiales de las naciones. La iglesia no puede estar todavía manejándose a ciegas en estos días, en estos tiempos, ya que tenemos abundancia de la palabra de Dios, profecías declaradas de una manera, podemos decir, más que palpable, entendible, hacia donde nos movemos, hacia este tiempo que va cerrándose conforme a la palabra de Dios. Jeremías 39:8, de donde comenzamos nuestra lectura, comenzamos de vuelta aquí. Jeremías 39 y el verso 8. Dios venía avisando a Israel, veíamos esto, anunció vez tras vez desde temprano, sin cesar, dice la palabra. Hay una parte donde da por 23 años, venía avisando con más claridad y más intensidad a Israel de este asedio, de esta ruina, si no se volvían a su Creador. Y le prometió, bajo la guía divina, de que ellos podían seguir disfrutando de todas sus posesiones si daban paso de fe o señal de arrepentimiento. Pero no sucedió aquello y se vino lo peor, como Dios había anunciado, como Dios nos viene avisando. Así va a suceder, tal cual, según sus declaraciones proféticas. En este tiempo llegó el momento, dice Jeremías 39:8, y los caldeos
pusieron a fuego la casa del rey y las casas del pueblo, y derribaron los muros de Jerusalén, quedando desprotegidos totalmente. Y hasta hoy, ellos creen que están muy bien protegidos. Tienen los armamentos mejores que cualquier otro país. Tienen la inteligencia que otros no tienen, la sabiduría que otros no tienen, la economía que muchos no tienen, pero igual entraron. El enemigo entró, se paseó y sembró muerte en su momento. Dios avisando y anunciando que si Jehová no edificare, si Jehová no guarda, en vano. Sigue hablando a Israel como a cualquiera de nosotros, para ir tomando consejos, para ir tomando sabiduría de su gracia y de su misericordia en estos días, en estos tiempos. Lucas capítulo 21, en los días de Jesús tenemos su expresión. Evangelio de Lucas capítulo 21. Ya transcurrieron bastante tiempo hasta aquí. Aquella del asedio de Jerusalén por Nabucodonosor sucedieron hacia los 600 años antes de Cristo. Aquí pasaron los 600 años. Y dice Jesús de esta manera, Lucas 21, 24: y caerán a filo de espada, y serán llevados cautivos a todas las naciones, y Jerusalén será hollada por los gentiles hasta que los tiempos de los gentiles se cumplan. ¿Cuándo comenzó aquellos? Jeremías 39, 8, la porción que leímos. Sus muros derribados, y ya el enemigo entró para pasearse. Vimos anoche algunas de las experiencias y consecuencias de este muro derribado. Dios edificó lo mejor, dice, para este pueblo. Puso atalayas, edificó torres, dice, edificó lagares, puso muros fuertes alrededor, no el muro literal natural, pero llegó el tiempo que tenía que, dice, dar uvas, pero dio uvas silvestres, y Dios va a sacarle su muro, va a tomar decisiones que también tienen sus planes. Es la verdad que nos sucede en estos tiempos. Y caerán a filo de espada, y serán llevados cautivos a todas las naciones, y Jerusalén será hollada por los gentiles. Esto se completó en el 70 después de Cristo. ¿Qué imperio gobernaba en este tiempo? El cuarto y último imperio mundial humano, gentil, declarado por la palabra. ¿Qué tenemos después de este imperio? ¿Quién gobierna después de este imperio? La gente del mundo dice seguramente Estados Unidos, ¿verdad? O quizás China, o será Rusia. Así está el enfoque mundial. Nosotros tenemos la palabra profética más segura, de la cual podemos prendernos y disfrutar nuestro viaje que continúa. Tenemos esta experiencia de la sucesión de diferentes imperios mundiales. Desde que el tiempo de los gentiles comenzó, Israel quedó subordinado a Babilonia por un lado, un imperio. Quedó subordinado al siguiente imperio, que es el imperio medo-persa. Ya surgió, ya se fue de vuelta. Israel quedó subordinado al imperio griego, que ya vino, se fue de vuelta. Qué hermoso tiempo, hermano, la que nos toca a nosotros. Podemos mirar, contemplar y ver la maravilla del plan de Dios y sus cumplimientos en desarrollo, y quizás para nosotros ya finales totales.
La iglesia puede estar muy gozosa en estos tiempos a pesar de todas las circunstancias. ¿En qué tiempo tomó gobierno o como imperio Roma? No están muy seguros de la fecha exacta, pero está por el 60 antes de Cristo. Uno dice 61, otro dice 63 antes de Cristo. No sé si hay otra fecha más. Pero sí podemos estar seguros de que quienes interrogaron a Jesús eran de este imperio, ¿verdad? Quienes revisaron a Jesús eran de este imperio. Augusto, César, Pilato, Herodes, era ya de este imperio. Cuando termina este tiempo, vamos a mirar hacia Apocalipsis a ver si encuentro alguna referencia ahí. Tenía anotado, pero no recuerdo en qué parte. Apocalipsis 18:24, la última expresión cuando se cierra el imperio gentil, cuando se cierra este tiempo, cuando ya la iglesia tomó vuelo hacia el cielo. Israel va a ser cabeza de naciones y comienza el reino milenial de Cristo. Cuando decía Jesús, Israel va a estar pisoteado, hollado por los gentiles hasta que el tiempo de los gentiles se cumpla. Se cumple en el capítulo 18, 17 y 18 de Apocalipsis. Dice el verso 24: y en ella se halló la sangre de los profetas y de los santos y de todos los que han sido muertos en la tierra. Este es el juicio más infernal que como nación un pueblo va a experimentar. Es lo más difícil que seguramente el hombre va a afrontar conforme al propósito de Dios. Se cierra el mundo o el gobierno gentil en este tiempo. Capítulo 17 y el verso 1. Apocalipsis 17, 1. Vino entonces uno de los 7 ángeles que tenían las 7 copas y habló conmigo diciéndome: ven acá y te mostraré la sentencia contra la gran ramera, la que está sentada sobre muchas aguas, pueblos, muchedumbres, naciones y lenguas, dice, las muchas aguas. Esto es lo que lleva hacia el final de los tiempos. Dice el verso 5 y el verso 6, nos queda esta escena por delante, quizás para cualquier momento. Se cierra con esto el tiempo de los gentiles. Y en su frente un nombre escrito, un misterio. Por eso está a oscuras. Es un misterio. Babilonia la grande. Aquel Babel con Nimrod que comenzó en el tiempo antiguo. Resurgió en su plenitud, pero va a tener su final. Babilonia la grande, la madre de las rameras y de las abominaciones de la tierra. Vi a la mujer, la religiosa, por eso le llaman la mujer. Vi a la mujer ebria de la sangre de los santos, una iglesia falsa. Vi a la mujer ebria de la sangre de los santos, y dice de la sangre de los mártires de Jesús. Y cuando la vi, quedé asombrado con gran asombro. ¿Qué imperio derramó tanta sangre inocente cristiana? ¿Habrá habido otro imperio más mortal, más mortífero que este? Es el final del imperio o del gobierno gentil, conforme a la palabra de Dios, lo que podemos llamar los últimos tiempos. Dice el verso 8, para mirar un poco más aquí el desarrollo de este tiempo, 17:8. Y la bestia que has visto era y no es,
y está para subir del abismo e ir a perdición. Entonces, no hay lo que ellos están pregonando, proclamando. Está para ir a perdición. ¿Y por qué? Y están embriagados de la sangre de los santos y de los mártires de Jesús. No sé si llegaron a pedir supuesta disculpa o perdón como nación. Pero si hubiere, no va a ser suficiente para lo que Dios había determinado como nación. Y dice el verso 8 todavía, está para subir del abismo e ir a perdición. Y los moradores de la tierra, atento a esto, porque necesitamos entender estos cierres finales y por qué principalmente. Los moradores de la tierra, aquellos cuyos nombres no están escritos desde la fundación del mundo en el libro de la vida, se asombrarán viendo la bestia que era y no es y será. Va a ser asombroso aquellos. Va a ser bastante fuertes aquellos. Y especialmente para los que no están escritos en el libro de la vida del Cordero. Para tener con claridad también la vía de escape. Para salir de en medio de ello o para salir fuera de la vista de ese grupo. El verso 14, pelearán contra el Cordero. Bien definido. Vamos a ir, estamos hacia esta dirección. Pelearán contra el Cordero y el Cordero los vencerá. Porque Él es Señor de señores y Rey de reyes. Y los que están con Él son llamados y elegidos y fieles. Gracias a Dios. Los que están con Él. Cuando crucificaban al Señor había un grupo que estaba con Él. Había un grupo mayoritario que estaban en contra del Cordero de Dios. Pero ya estaba con Él un grupo pequeño. Por eso la expresión, no temáis manada pequeña. A vuestro Padre os ha placido daros el reino. Y esto va a aclararse cada vez mejor en el desarrollo de estos días, en el desarrollo de estos tiempos. Verso 18, 17, 18. Y la mujer que has visto es la gran ciudad que reina sobre los reyes de la tierra. Ahí no podemos dudar. La mujer que hablaba ahí era como en parábola al comienzo. Ahora dice, la mujer que has visto es la gran ciudad que reina sobre los reyes de la tierra. Ellos tomaron el imperio más o menos en el 60 antes de Cristo. No es un número exacto, pero como dije, sí, cuando Jesús estaba, ellos fueron los que tomaron la decisión de juzgar junto a judíos. Es este último imperio gentil mundial. Y nos muestra de esta manera un horizonte bastante bien definido para el futuro. El Hijo de Dios puede dar paso de fe firme, conforme al plan y propósito de Dios. El Hijo de Dios tiene que estar aplaudiendo a su Creador paso a paso, pase lo que pase. 18:2, Apocalipsis 18:2, cerrándose este tiempo. Y clamó con voz potente diciendo, ha caído la gran Babilonia, y se ha hecho habitación de demonios, y guarida de todo espíritu inmundo, y albergue de toda ave inmunda y aborrecida. Y cuánta cosa más podemos seguir mirando y leyendo en estos pasajes. Verso 4. Y oí otra voz del cielo que decía, salid de ella, pueblo mío. Es notable este punto porque hasta el último tiempo sigue llamando afuera a su iglesia, a sus santos. Aquí ya principalmente al Israel que dejó ya su apostasía. Porque aquí ya cierra este tiempo gentil. Israel ya va a ser de vuelta cabeza de naciones.
en un reino milenial glorioso. Y oí otra voz del cielo que decía: salid de ella, pueblo mío, para que no seáis partícipe de sus pecados, ni recibáis parte de sus plagas, porque sus pecados han llegado hasta el cielo, y Dios se ha acordado de sus maldades. Dios se acordó nuevamente. Y cuántas verdades podemos seguir leyendo aquí paso a paso. El verso 8: por lo cual en un solo día vendrán sus plagas, muerte, llanto y hambre, y será quemada con fuego, porque poderoso es Dios el Señor que la juzga. Ahí cerrándose el tiempo de los gentiles. Nosotros estamos dentro de ese tiempo. Estamos dentro de ese intervalo del año 600 antes de Cristo y ahora 2000 después de Cristo. ¿Qué les parece nuestro tiempo? ¿Dónde estamos parados? El imperio mundial gentil ya, el último comenzó y va cerrándose, para tener un panorama bien definido, bien cierto, ya que Dios ha sido paciente y amoroso con nosotros en dejarnos toda enseñanza, toda luz, para nuestro disfrute hoy conforme a su propósito. Para que si nos sentamos hoy en una mesa espiritual en el Señor, sea una mesa gozosa, una mesa victoriosa, un tiempo donde qué mejor hoy volvernos de corazón al Señor, darle gracia, gloria y honor por darnos el privilegio de ser guardados hasta este día y con la promesa de ser guardados en el futuro, a pesar de todo lo que Dios tiene determinado sobre este pueblo. Volviendo brevemente sobre Jeremías 19. Jeremías 19. Verso 1 y 11. Así dijo Jehová: ve y compra una vasija de barro del alfarero. Lleva contigo de los ancianos del pueblo y de los ancianos de los sacerdotes. Verso 2. Y saldrás al valle del hijo de Hinnom, que está a la entrada de la puerta oriental, y proclamarás allí las palabras que yo te hablaré. Este mismo es el lugar donde se va a desarrollar, según la palabra profética, lo que expresa como Armagedón. El verso 3: dirás pues: oíd palabra de Jehová. Este fue el mensaje: oíd palabra de Jehová. Y ellos dijeron: no oiremos. Ellos están en referencia, pero no oiremos. Y eso fue lo que llevó a situaciones de desgracia extrema a este pueblo. ¿Cuál es el mensaje hoy para la iglesia? El que tiene oídos para oír, oiga. El que tiene oídos para oír, oiga. Oiga lo que el Espíritu dice a las iglesias. ¿Por qué la iglesia cae en desgracia también? Gran parte. Leímos anoche Apocalipsis 6. Habla de decadencias, de necesidades extremas y muerte al final. Porque no tuvieron oídos para oír. La expresión el que tiene oídos para oír significa pero tenemos esa circunstancia en medio de un porcentaje muy alto en la iglesia de Jesucristo. Y ellos también caen de una manera que uno no espera todavía, ni sueña quizás.
porque es un misterio para muchos. Dirás pues: oíd palabra de Jehová, oh reyes de Judá y moradores de Jerusalén. Así dice Jehová de los ejércitos, Dios de Israel: he aquí que yo traigo mal sobre este lugar, tal que a todo el que lo oyere le retiñan los oídos. Y ahí está el porqué. Porque me dejaron. ¿Por qué parte de la iglesia va a sufrir lo que va a sufrir todavía? A eso le llaman nuestro tiempo de apostasía, tiempo de dejar el camino de fe, suspender su propósito con el Señor. Porque me dejaron y enajenaron este lugar y ofrecieron en él incienso a dioses ajenos, los cuales no habían conocido ellos ni sus padres ni los reyes de Judá, y llenaron este lugar de sangre de inocentes y edificaron lugares altos a Baal. Juan se preocupó de esto en la iglesia y dice: guardaos de los ídolos, guardaos de los ídolos, vez tras vez. Probad los espíritus, no améis al mundo. Y va dando detalles y más detalles sobre guardarnos de estas circunstancias. Edificar lugares altos a Baal, para quemar con fuego a sus hijos en holocaustos al mismo Baal, cosa que no les mandé, ni hablé, ni me vino al pensamiento. ¿Cuántas cosas de lo que la palabra de Dios dice no les mandé hemos hecho? Hasta ayer, quizás hasta hoy. No es matar, no es robar, no es mentir. Hoy es mucho más profundo que eso delante de Dios. Cosa que no les mandé, ni hablé, ni me vino al pensamiento, dice Dios, en un descuido hacemos. Por eso es tiempo de volvernos al Señor, pedirle perdón al Señor por lo que hayamos hecho fuera de su voluntad, fuera de su propósito, conforme a la palabra de Dios. El verso 11 dice: y les dirás, así ha dicho Jehová de los ejércitos, así quebrantaré a este pueblo y a esta ciudad, como quien quiebra una vasija de barro que no se puede restaurar más. Y en Tofet se enterrarán, porque no habrá otro lugar para enterrar. También es el mismo lugar donde se va a desarrollar la gran tribulación, y principalmente Armagedón. Otra vez indicando hacia ese lugar. Conforme a la promesa, Jesús viene como ladrón en la noche. Va a cumplir su promesa: por cuanto has guardado la palabra de mi paciencia, yo te guardaré. Te guardaré de la hora de la prueba que ha de venir sobre el mundo entero. Si el creyente no experimentó el arrebatamiento, podemos decir, ya sabe que si acontecieron arrebatamientos en masa, en cualquier momento, Pablo dice el apóstol, en un abrir y cerrar de ojos, muchos toman viaje al cielo anticipadamente a otros. Y habla también de la mejor resurrección. Acontece también una resurrección gloriosa. Cuando Jesús resucitó, ya hubo un testimonio, un ejemplo de él. Muchos también fueron levantados, ya mostrándonos lo que puede suceder mañana. Pero si como hijo de Dios estamos aquí y vimos toda esa experiencia, pero quedamos aquí, ya tenemos también el mensaje, ¿verdad? Ya sabemos, así que la palabra con suficiente claridad. Y hay algunas visiones, dice, donde los creyentes que quedan van a querer explicar al mundo qué es lo que pasó. Y ya no es tiempo de explicación. Ya no nos van a oír. No le va a importar nada de lo que nosotros queramos explicar.
porque llegó el momento y el tiempo de coronarle al mismo anticristo, porque también ellos van a llegar a su colmo, dice la palabra. Este es el desarrollo de los tiempos conforme a la palabra de Dios, conforme a la verdad de Dios para con nosotros. Comenzó el tiempo de los gentiles, está bien claro, bien definido el por qué Dios sacó de su pueblo el de ser cabezas de las naciones y le dejó como cola. Y va a llegar este tiempo, como Jesús dice, Israel va a estar subordinado y pisoteado por los gentiles hasta que el tiempo de los gentiles se cumpla. Dios, en su fidelidad, lleva a cabo todos estos planes y propósitos a cabalidad. Versos 14 y 15 de Jeremías 19 todavía. Y volvió Jeremías de Tofet, a donde le envió Jehová a profetizar, y se paró en el atrio de la casa de Jehová y dijo a todo el pueblo: así ha dicho Jehová de los ejércitos. Quizás Jeremías aquí va a representar los dos testigos, porque aquí hubo una partida inmensa a una esclavitud babilónica y él quedó profetizando todavía en Jerusalén. Va a pasar esto también al fin de los días. Hay grandes predicadores que Dios va a levantar al fin de los días, ya durante la tribulación, y especialmente ya para los judíos. Y aquí Jeremías se levanta en este tiempo de crisis difícil. Así ha dicho Jehová de los ejércitos, Dios de Israel: he aquí yo traigo sobre esta ciudad y sobre todas sus villas todo el mal que hablé contra ella, porque han endurecido su cerviz para no oír mis palabras. Y está en medio de todo el pueblo, pero más adelante sigue hablando desde Jerusalén. Después tenemos todo el desarrollo de la profecía de Daniel desde dentro de Babilonia. Una primera de los libros escritos en tiempo gentil desde Babilonia, hablándonos ya a nosotros bastante directo, ya dándonos toques muy fuertes, muy firmes. Vamos a terminar con alguna porción de Daniel, después vamos a esperar a los chicos para luego pasar a nuestro siguiente servicio. Hay mucha declaración de Daniel, por ejemplo, Daniel capítulo 2. Esto ya un mensaje de entre el tiempo de los gentiles. Ya un mensaje donde se abría el tiempo de los gentiles, pero nos toca ir cerrando a nosotros. Qué hermosa verdad para nuestro aprendizaje, para nuestro disfrute del eterno plan y propósito de Dios. Jeremías 2:30 Daniel 2:36. Este es el sueño, también la interpretación de él diremos en presencia del Rey. Tú, oh Rey, eres Rey de Reyes, porque el Dios del cielo te ha dado reino, poder, fuerza y majestad. Y donde quiera que habitan hijos de hombres, bestia del campo y ave del cielo, Él los ha entregado en tu mano y te ha dado el dominio sobre todo. Tú eres aquella cabeza de oro. Nabucodonosor, rey de Babilonia. Comenzaba el imperio mundial gentil. Verso 39, y después de ti, después de Babilonia, se levantará otro reino inferior al tuyo, Medo-Persa, Media y Persia. Y luego un tercer reino de bronce, Grecia, el cual dominará sobre toda la tierra. Verso 40, y el cuarto reino será fuerte como hierro, Roma. Y como el hierro desmenuza y rompe todas las cosas, desmenuzará y quebrantará todo, tal como expresa la palabra del testimonio. No hubo otro imperio que derramó tanta sangre inocente cristiana, o que ama a su Señor, que ama a su Creador.
Y así va declarando aquí más adelante el verso 44. Y en los días de estos reyes, ¿de quiénes? Estos reyes, los cuatro imperios. En los días de estos reyes, cuando estén todavía ellos al mando del gobierno gentil, del mundo gentil, dice el Dios del cielo, gloria a Dios, levantará un reino que no será jamás destruido. Entonces no va a ser Rusia, no va a ser Estados Unidos, no va a ser ningún otro pueblo gentil. No será jamás destruido el que viene, ni será el reino dejado a otro pueblo. Desmenuzará y consumirá todos estos reinos, pero Él permanecerá para siempre. Gracias a Dios. Él permanecerá para siempre. Fiel es el Señor. Sigue aclarando más, pero en nuestro tiempo tenemos bastante limitado. Capítulo 7. Daniel respondió al rey Nabucodonosor su sueño olvidado, y ahí sale ese aviso. Ahora Daniel el mismo, capítulo 7, verso 2 y verso 3, Daniel dijo: miraba yo en mi visión de noche. Ahora es su propia visión, ya no del rey gentil. Y aquí que los cuatro vientos del cielo combatían en el gran mar. Están preparando las armas mejor preparadas y sofisticadas en este tiempo. Es increíble cómo avanzó la ciencia y cómo se están preparando para el Armagedón. Solían escuchar que ya puede ser la tercera guerra mundial. Casi cada día ya, ¿verdad? Ya otro dice ya es. Solo que están trabajando bajo las mesas. Están preparando todo. Nosotros no tenemos idea, dice todo lo preparatorios que se está llevando a cabo. Están hablando de bombas atómicas. Están avisando cuántas bombas atómicas hay, cuántos están preparados ya para, no sé si en minutos o, no recuerdo, leí cuánto tiempo necesitan para hacer uso de unas 22 bombas atómicas que están preparados ya, y otros preparándose. Todo eso es el tema de ellos. 4 vientos combatientes en el gran mar, pueblos, muchedumbres, naciones y lenguas, donde la ramera se sienta, decía recién una porción que leímos. Y 4 bestias grandes diferentes, una de otra, subían del mar. Del tiempo de los gentiles aparecen los 4. Después ya desaparece. Después ya no hay nada más que hacer conforme a la palabra de Dios. Mientras, a ver, capítulo 7, verso 7. Después de esto miraba yo en las visiones de la noche, y he aquí la cuarta bestia espantosa y terrible y en gran manera fuerte, la cual tenía unos dientes grandes de hierro, devoraba y desmenuzaba, y la sobra hollaba con sus pies. Era muy diferente de todas las bestias que vi antes de ella, y tenía 10 cuernos. Esto nos pone desde el comienzo, podemos decir, de la era ya cristiana, unos 60 años antes de Cristo, y luego todo lo que sigue. Ellos son los que revisaron al Cordero de Dios, miraron bien atentamente y pudieron darse cuenta de que señal manifiesta había sido hecha por ellos. No podemos negar, dice, pero vamos a amenazarlo igual. Eso ya fue el hecho. Y dice el verso 8, estamos parados aquí y de aquí miramos hacia adelante. El Espíritu Santo puede guiarnos hacia estos propósitos eternos, y usted y yo podamos dar paso de fe firme hasta que el Señor nos muestre una puerta abierta en el cielo y nos diga: sube acá. En medio de estas situaciones y estas circunstancias, mientras yo contemplaba los cuernos, usted esté mirando nomás el acontecimiento, pero nuestros ojos estén en el Señor firme. He aquí que otro cuerno pequeño salía entre ellos, y delante de él fueron arrancados 3 cuernos de los primeros,
Y aquí que este cuerno tenía ojos como de hombre y una boca que hablaba grandes cosas. Deberíamos leer Apocalipsis 13. Hablaba grandes blasfemias. Y se le dio autoridad aún para pelear a los santos, dice, y vencerlos. Y sigue aquí estas instrucciones para ayudarnos en los consejos de Dios. Verso 7. Estuve mirando hasta que fueron puestos tronos. Después del cuarto imperio mundial humano. Estuve mirando hasta que fueron puestos tronos, después del imperio romano que sigue. Y se sentó un anciano de días, cuyo vestido era blanco como la nieve, y el pelo de su cabeza como lana limpia. Su trono llama de fuego, y la rueda del mismo fuego ardiente. Y sigue declarando preciosas verdades que si seguimos leyendo vamos a tener suficiente claridad conforme al plan y propósito de Dios. Dice el verso 11: yo entonces miraba a causa del sonido de las grandes palabras que hablaba el cuerno. Miraba hasta que mataron a la bestia, y su cuerpo fue destrozado y entregado para ser quemado en el fuego. Hablaba grandes cosas, dice ahí, en la última parte del verso 8. Pero era, como dice el apóstol Pablo, Satanás presentándose como ángel de luz. Pero no puede mucho. Su cuerpo fue destrozado y entregado para ser quemado en el fuego. Habían también quitado a las otras bestias su dominio, pero les había sido prolongado la vida hasta cierto tiempo. Todo esto está bien desarrollado ahí por Apocalipsis. Verso 13. Miraba yo la visión de la noche, tiempo oscuro, tiempo difícil, poco entendible, pero el Hijo de Dios va a entender muy bien. He aquí con la nube del cielo venía uno como un hijo de hombre, que vino hasta el anciano de días y le hicieron acercarse delante de él. Apocalipsis 4 y 5, deberíamos leer los capítulos juntos. Y le fue dado dominio, gloria y reino, para que todos los pueblos, naciones y lenguas le sirvieran. Su dominio es dominio eterno que nunca pasará, y su reino uno que no será destruido. Qué hermosa escena, ¿verdad? Qué gloriosa escena al cierre de este tiempo oscuro, de lo que todo el mundo está preparándose como para fundir el mundo, para quemar el mundo. Conforme a la palabra de Dios, nos queda este horizonte precioso y glorioso. Verso 26-27. Pero se sentará el juez y le quitarán su dominio para que sea destruido y arruinado hasta el fin. El anticristo y su profeta. Verso 27. Y que el reino y el dominio y la majestad de los reinos debajo de todo el cielo se ha dado al pueblo de los santos del Altísimo. Gloria a Dios entonces, ¿verdad? Se ha dado al pueblo de los santos del Altísimo, cuyo reino es reino eterno, y todos los dominios le servirán y obedecerán. Cuántas grandes promesas, preciosas promesas, verdades de la palabra de Dios, y cuántas virtudes ha entregado a cada uno para disfrutar de estos momentos gloriosos. Ya son momentos preciosos y gloriosos para la iglesia de Jesucristo. Va hacia este fin.